en glaucoma es probablemente después del diagnóstico nuestro segundo dilema más importante. Y esto queda claro porque tenemos aparejados daños en el campo visual que empiezan pequeños, pero que van aparejados con dificultades de la vida diaria, como buscar objetos, ¿sí? Un poco más adelante, para poder leer o después, más adelante, tener inclusive problemas de movilidad, caídas y especialmente conducir. Esto nos lleva a este tema, que es el tema de la conducción. En Inglaterra existe un documento que guía la forma de permitir al paciente manejar o no manejar. En este caso, el que maneja debe tener una visión binocular de 120 grados como mínimo, con una visión mínima de 50 grados a cada lado del punto central y sin daños, sin defectos campimétricos en la zona central. Debo decir que esto es el campo visual binocular, como podemos hacer en el Esterman, que es una prueba que no se usa con mucha frecuencia, pero es excelente para este efecto en específico. Podemos decir que la pérdida de campo visual grave pues está asociada a un gran deterioro de la calidad de vida. El paciente no puede movilizarse, tiene inseguridad, no puede salir bien de la casa, no puede manejar. Mientras que una pérdida de campo visual moderada sí puede tener algunas ciertas implicaciones en la vida diaria, y lo vemos generalmente en las encuestas de calidad de vida, donde ya hay un impacto significativo. La pérdida del campo visual precoz prácticamente no tiene mucho daño, mucho cambio en la calidad de vida, pero esta es la más importante porque es el verdadero peligro, porque los pacientes no notan la pérdida de visión debido al campo visual binocular que hace difícil detectar el, detectar el daño, no se adhieren al tratamiento, puede llevar a un acontecimiento catastrófico, una caída o un accidente del tránsito. Y sabemos que con el tratamiento que le vamos a dar al paciente, pues vamos a mejorar esa progresión para que esa progresión sea lenta. Hace ya algunos años, la empresa Allergan y el Colegio Europeo de Glaucoma hizo este mapa de metro del cuidado del glaucoma, que me gusta mucho. Vean ustedes, tenemos una primera detección donde se pueden encontrar signos sugestivos, por ejemplo, encontrar alta la presión o un nervio óptico sugerente de glaucoma. Posteriormente, esto se confirma generalmente con las pruebas adecuadas, presiones extras, se toma una presión meta y se confirma que hay un problema, generalmente a través de estudios de forma y función. A continuación, tenemos un periodo que generalmente es de 2, 3 años para encontrar lo que vamos a hablar más adelante, es la tasa de progresión del glaucoma. Este es un periodo crucial. Este podemos hacerlo largo o corto dependiendo de los estudios que hagamos. Esto para saber cuál es la línea de pronóstico y saber cuál es el momento donde por mala visión habrá un impacto del campo visual en la vida del paciente. Todo esto va aparejado con una línea de tratamiento que empieza desde el momento de la detección, si la presión es alta, o cuando se confirma. Y obviamente esto puede irse modificando y obviamente la pendiente también iría cambiando. Entonces, hablando de la detección de la progresión tanto estructural como funcional, podemos decir que hay dos formas de entenderlo. Un evento, por ejemplo, como una hemorragia en astilla en el nervio óptico o una pérdida campimétrica abrupta, o una tendencia que sería el cambio continuo a lo largo del tiempo.
Veamos en este caso, aquí tenemos unos 4 nervios ópticos que son más o menos similares, aunque este último es un poco diferente que el primero. Se da sospecha, vemos que se ve un cambio y se confirma el cambio. Entonces tenemos aquí un evento. Por el contrario, esto podemos hacerlo seguir en la línea del tiempo y ver una tendencia de progresión. Esto en cuanto al nervio óptico. El campo visual nos va a decir exactamente lo mismo. Hay un escotoma pequeño en esta zona y que se va ensanchando y se confirma. Entonces podemos confirmar que ha habido cambio. Y también en este caso podemos enseñar una tendencia de cambio. Ahora, este es uno de los puntos claves para la progresión y es donde difiere lo que la Escuela Europea de Glaucoma sugiere y lo que es nuestra realidad en Latinoamérica. En el consenso europeo se recomienda tener 6 pruebas de campo visual y obviamente aparejados con estudios estructurales en los primeros 2 años para evaluar la progresión funcional del glaucoma. Veamos, aquí tenemos un paciente con una progresión muy lenta. Aquí tenemos una progresión, perdón, el primero es el caso de puro envejecimiento. Vamos a tener una pérdida leve, pero no es una pérdida mayor. Pero en el glaucoma ya con una progresión lenta, pues sí va a haber un deterioro del campo. Especialmente si encontramos al paciente tardíamente, o no hacemos los estudios al principio, no podemos a veces darnos cuenta de un ritmo de progresión rápida que va a esta zona, que es la zona de mala visión que generalmente definimos como los 15 decibeles en el campo visual. Y aquí tenemos un paciente con progresión rápida y estos serían, por ejemplo, pacientes con una progresión más moderada y sin embargo, más adelante en su edad, por ejemplo, a los 5 años, ya estarán cruzando esta línea. Vemos que sin embargo, en esos 6 años, 2 años, hacemos las 6 pruebas, pues vamos a tener un ritmo de progresión que sabemos mejor. Se ha estudiado muy bien este estudio y tenemos, como ven ustedes aquí, varios estudios prospectivos, algunos retrospectivos. El brazo no tratado del estudio europeo de glaucoma, donde a un grupo de pacientes se les dio tratamiento y al otro grupo no se les dio tratamiento, encontraron que la tasa de progresión es 1.1 decibeles por año. Esto se confirma con los otros estudios en diferentes lugares, aunque Heil en Suecia encuentra 0.8, pero vean ustedes, el estudio canadiense nos está mostrando también, en forma observacional y retrospectivo, también cambios. Si hablamos de una tasa de progresión rápida, hablaríamos de que se mide en decibelios en el campo visual o en forma de porcentaje como el índice BFI que usamos y esto por año. Entonces, por ejemplo, el BFI se relaciona con la desviación media, siendo un cambio de 1% del BFI equivale a 0.3 decibeles por año. ¿Sí? Y la tasa de progresión arriba de 3% del BFI, que sería 1 decibel por año, puede conducir a una pérdida significativa de la calidad de vida casi a cualquier edad. Esto es un punto que tenemos que recordar, es un número que debemos recordar. También está un estudio que nos muestra que la capacidad que tenemos para encontrar un deterioro de 2 decibeles por año es baja si solo hacemos un campo por año. Aumenta significativamente si hacemos 2 estudios y aumenta todavía más si son 3, 4 o 5. Entre 3 y 4 por año probablemente es el punto donde mejor podamos tener
una riqueza de datos que consistentemente nos están hablando de la progresión. Parte del problema de solo hacer un solo estudio por año es que nos da la tendencia, pero no la variabilidad. Y hacer más campos en el mismo año nos va a hacer más pequeña esa variabilidad de los estudios. Vamos a también decir que hay un estudio que vio la tasa de progresión a corto plazo y la vio a largo plazo, arriba de 8 años, con 11 campos visuales, y vieron los 5 campos visuales iniciales y trataron de hacer una progresión. Pues en este estudio se dieron cuenta que la progresión mediana del índice del campo visual era similar a la predicha en base de los 5 campos visuales iniciales. Aquí vemos la predicción y lo que eran verdaderamente los campos que se hicieron. Por lo tanto, sí podemos hacer una extrapolación lineal basada sobre los primeros estudios y a menos de que hayan cambios abruptos o enfermedades coincidentales como catarata, maculopatía, problemas vasculares, pues podemos más o menos pensar que nuestro paciente va a tener un ritmo de progresión más o menos predecible. Como en este caso, tenemos una línea de progresión que vemos en los campos, hay una pérdida perimétrica y aquí se ha agregado desde acá ya un punto nasal, ¿sí? Y hay mucha variación, pero estos puntos nasales son consistentes y la pendiente es de 0.9 por año. La probabilidad o la variabilidad es relativamente baja, por lo cual nos está diciendo que la pendiente es significativa al 0.1%. Y siendo un paciente de 62 años, a esta edad, que son los 75 años, pues todavía tiene un campo relativamente bueno y la pendiente no se ve muy grande, pero aquí tenemos un paciente de 82 años que todavía tendría como un 80% de su visión. No es un paciente con un riesgo muy alto, pero sí hay una tasa de progresión importante. Veamos este caso donde la pendiente de progresión es mucho más rápida y es una pendiente de progresión de 3% por año y, perdón, 3 decibeles por año y la pendiente es significativa. Perdón, el número que está utilizando es el de BFI. Podemos pensar que este paciente, cuando llegue más o menos a los 75 años de edad, ya habrá perdido aproximadamente el 50% de su valor de BFI, lo cual ya nos habla de un problema más o menos importante. También podemos tener factores coincidentes como factores de confusión, como en este caso de un campo visual que es más o menos estable, aunque va empeorando. Hay un ritmo de progresión, pero veamos que repentinamente se cambia y aquí en este caso tenemos un ictus y se confirma. Tenemos una cuadrantopsia. Entonces, si tomamos estos puntos originales con estos finales, pudiéramos tener un ritmo de progresión alto, pero en realidad nos vemos que el ritmo de progresión no era tan alto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es olvidarnos de los primeros puntos y redefinir la basal para recalcular el ritmo de progresión de este paciente. La progresión también se ha estudiado en este estudio de Fukuchi sobre la frecuencia de pacientes con progresión rápida contra progresión lenta. La progresión lenta es en barras blancas y la progresión rápida es en barras azules. Aquí podemos ver que en compresiones de 20, 22, tenemos una progresión rápida en arriba del 80% de nuestros pacientes. Con una presión de 16 a 18, el 60% de nuestros pacientes pueden progresar y presiones de 12 y 14, menos del 20% están progresando.
Esto encaja muy bien con el estudio AGIS que ustedes todos conocen. También, si hablamos del ritmo de progresión de pérdida de capa de fibras nerviosas, visto en el anillo neuroretiniano, sabemos que hay una pérdida normal. Y la zona que más pierde siempre será en el ojo derecho, el sector de las 7. Pero esto obviamente aumenta mucho en el glaucoma y se ensancha esta zona de pérdida rápida y las zonas que nos ha mostrado Hood, de las 8, 9 y 6 a 7, 8, serían las malas, las superiores, perdón, de 10 a 11. Por lo tanto, podemos decir que el ritmo de progresión en glaucoma, ritmo rápido, se apareja tanto en campo, en el nervio óptico y los estudios de OCT que veremos más al rato. También ya hace un buen tiempo está este diagrama que habla de la función visual, siendo buena acá, mala acá. Este es el punto de nacimiento y este es el punto de muerte. Y cuando el paciente se le encuentra el glaucoma. Si el paciente es un progresor rápido, su visión irá bajando rápidamente a llegar a este nivel de mala visión visual. Una progresión lenta probablemente nunca llegará a dar mucho problema hasta el momento de su muerte. Y nosotros lo que queremos hacer es con una intervención temprana, ya sea médica o quirúrgica, hacer que la función visual se mantenga todavía dentro de límites funcionalmente buenos hasta el momento de la muerte, porque una intervención tardía obviamente no lo podrá hacer. También sabemos de los ritmos de daño retiniano, y en este estudio del grupo de Weinreb y colaboradores pudieron mostrar que los pacientes que tenían daño campimétrico desde el momento del diagnóstico tenían ritmos de progresión más rápidos que cuando no tenían daño campimétrico desde el principio. Y aquí hablamos un poquito de los que tienen progresión lenta versus los que tienen progresión rápida. Y esta línea gris es justo esta zona de incertidumbre porque nunca podemos cruzar perfectamente una línea o trazarla tan sencillamente porque siempre va a haber variabilidad. El doctor Susana ha mostrado mucho que el glaucoma puede a veces tener momentos de cambio rápido y momentos de cambio más lento. De todas formas, un paciente de progresión rápida tiene mucho más posibilidades de llegar a, a problemas importantes de la capa de fibras nerviosas versus un paciente que progresa lentamente. Y esto es un estudio a 10 años, como pueden ustedes ver acá, con capa de fibras nerviosas. En cuanto al estudio de capa de fibras nerviosas, para detectar una pérdida de 2 micras por año, que ya diríamos sería una pérdida importante, y saber también la variabilidad media, habría que probar estudios de OCT. Entonces, si hacemos 2 estudios anuales, tardaríamos más o menos 3,5 años para detectar un ritmo de progresión de 2 micras por año. Aquí estamos. Si subimos a 4 exámenes anuales, se reducirá este tiempo a aproximadamente 1 año. Pero más estudios parecen no añadir ninguna mejora significativa. Aquí vemos una clara pérdida de capa de fibras nerviosas que viene aparejado con un campo visual en escala de grises sin mucho problema, pero si nos damos cuenta ya los estudios nos están mostrando puntos nasales que son importantemente deprimidos. Y si hacemos la valoración del, ¿cómo se llama?, de la capa de fibras nerviosas, este es con un spectralis, vemos que hay un deterioro. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Una pregunta? Doctor, una pregunta.
Sí, Ahora que nos estaba mostrando lo que es progresión por exámenes funcionales, lo que me estoy llevando como de enseñanza es que a mayor información, eh, o may- sea, esto quiere mayor decir, a sensibilidad. mayor número de exámenes, de campos visuales, nosotros estamos más al tanto de la progresión de nuestros pacientes. Eh, Exacto. ¿Cuántos campos visuales está haciendo ahora en su seguimiento de sus pacientes con glaucoma? Pues la realidad en el hospital estamos haciendo más o menos cada 6 meses porque hay saturación ¿cómo se llama? De los estudios. Así es. Pero si tenemos un paciente que sospechamos de progresión rápida, esos pacientes sí necesitan tener más estudios y ellos pueden tener hasta 4 estudios al año. También un paciente con mucha estabilidad y que nada más tiene un nervio óptico sospechoso, pero la presión ha estado bien, ese paciente con un campo visual al año, si ya sabemos, tenemos una línea base de 3 estudios, posiblemente con un estudio al año podamos seguirlo. Excelente. Bien. ¿Alguna otra duda? A ver, vamos a ver. Más que todo lo de los campos visuales, pero por ejemplo en su consulta privada eh, podemos separarlos, ¿no es cierto? En un glaucoma inicial o sospecha, normalmente hacemos yo creo que 1 a 2 exámenes por año. Moderado y avanzado, ¿cuántos campos visuales hace por año? Práctica privada. En la práctica privada, por ejemplo, si yo tengo un paciente como este que vemos, una Ajá. pérdida clara de fibras nerviosas, un notch inferior, este paciente puede ser que yo le haga hasta 4 campos en el año. ¿Por qué? Veamos aquí, está interesante. Vean que en este caso se hicieron estudios el 2005, 2007, 2009, 2010. Así se hacían las cosas antes. ¿Sí? Pero el paciente no le gusta ser examinado de campos visuales. Pero por el otro lado, quiero enseñarles, de 2005 a 2007 hay un cambio importante. De 2007 a 2009 hay nuevamente un cambio importante. No sé, con este estudio, si la progresión encontraron un ritmo de progresión mayor aquí y por lo tanto mejoraron, ajustaron tratamiento y recordamos que el campo visual es plástico. El campo visual puede modificarse con la misma presión. Entonces, posiblemente esto refleja el campo de 3 años antes. Entonces, puede ser que fue un mal día para el paciente y eso nunca lo podemos saber. Por eso, mientras que más estudios tenemos, reducimos la zona de variabilidad de los campos y hacemos una línea más fina de progresión. Excelente, súper claro. Acá tenemos una pregunta, doctor. En pacientes con glaucoma avanzado, con presiones límites y daños en el campo visual 10-2, ¿realiza nuevamente un campo visual antes de los 3 meses para confirmar esto o espera 3 meses más? Cada estudio donde hay un cambio campimétrico vale la pena reconfirmar pronto. ¿Por qué? Porque está demostrado que el paciente tiene memoria de cómo hacer el estudio. Si lo hacemos dentro del mes, podemos confirmar el cambio mejor que si nos esperamos más tiempo. Hay pacientes que se les olvida muy rápidamente cómo hacer los estudios. Estos es los pacientes más grandes de edad. Los pacientes más jóvenes tienen una retentiva muy buena, pero los pacientes más grandes tienen mucho más variabilidad en su respuesta de los campos visuales. Eso es verdad. Doctor, otra pregunta que está muy interesante también. Si usted encuentra algún daño paracentral, ¿usted cambia la estrategia? Es decir, pide un 10-2 o de Sí, repente un 24C que tiene puntos de estudio para poder claro. verificar esto. Claro, básicamente creo que el aparato que más nos ha ayudado a entender esto es el OCT
y especialmente con los criterios de Hood, ¿sí? Entonces, si estamos encontrando, como en esta imagen que estamos viendo, aquí a las 7, este paciente seguramente no se debe hacer un estudio de estos, sino que se debe hacer un estudio 10-2. ¿Sí? Si tenemos ya las nuevas modalidades campimétricas, bueno, tanto mejor, donde tenemos el campo central con más puntos representados. ¿Sí? Entonces, recordar los criterios de Hood rápidamente nos ayudan a correlacionar lo que estamos encontrando en el campo visual. Bueno, súper, muy claro como siempre, doctor. Gracias. Bien, vamos a seguir entonces. Entonces, si hablamos de la presión y el riesgo de la progresión en glaucoma, pues este riesgo de progresión está bien establecido desde el estudio EMGT, de estudio de hipertensión ocular, el EGPS, todos nos muestran que una reducción de 1 milímetro va a bajar el riesgo de progresión entre 10 y 13 milímetros. Sin embargo, el estudio canadiense de glaucoma mostró un aumento de cada milímetro, representa un aumento de 19% de ritmo de progresión. Por lo tanto, cada milímetro que estamos bajando la presión de nuestros pacientes es importante. También hay que decir, no son batallas ganadas y batallas perdidas. Recordar que la presión es fluctuante. Cuando hay duda, hay que tomar más presiones y también de esta forma saber si se trata de un momento de variabilidad y no olvidar las curvas de 24 horas o las curvas diurnas. Pueden añadirnos información porque es importante saber cuánto es la variabilidad de la presión y cuánto estamos reduciendo de presión con nuestro control medicamentoso. Cambiando de tema y hablando de tomografía y progresión, hablaré de dos aparatos que son para mí los que mejor nos ayudan en progresión. No es por decir que otros aparatos no lo hagan. Es más, hay aparatos nuevos que están haciendo esto a perfección. Pero de los aparatos que hay frecuentemente en los consultorios, el que más hay es el CIRRUS, y este tiene el Guided Progression Analysis y puede tomar dos dos OCTs de base y compararlos con hasta 6 estudios. Y tiene la posibilidad de estudiarlo con una base de datos clásica o valorar al paciente comparándolo como antes y después, el paciente siendo su propio estándar de cambio. En este caso, por ejemplo, que tenemos un paciente con un problema muy importante de su capa de fibras nerviosas, donde vemos un atenuamiento muy importante, los estudios bases, se toman 2 de base y 2 de seguimiento, son el de examen 6 y 7, y vemos claramente una progresión. Y especialmente esta es la parte que me gusta porque nos puede mostrar el análisis de tendencia. La tendencia promedio, aquí estamos viendo de 2.4, pero si comparamos con la parte superior de la capa de fibras nerviosas, vemos que es mucho mayor, pero también la inferior bastante grande. Por lo tanto, el promedio no es tan interesante como el superior como inferior y comparar estos dos. Si también vemos la excavación copadisco, vemos que es prácticamente plana en este caso, mientras que hay mucho cambio en la capa de fibras nerviosas y nos está diciendo acá dónde están las zonas, tanto la inferior como la superior. Aquí no nos muestra la zona nasal como de cambio. Y cuando vemos este cuadro, nos puede decir capa de fibras nerviosas, progresión en el perfil, en el mapa, en el promedio o en la capa en el nervio óptico. Y nos puede decir si hay un daño posible, probable
o hasta inclusive una mejoría posible. El punto que más quiero enfatizar es esta tabla, porque esta tabla es la que resume cómo están los promedios. Y aquí podemos ver una progresión en el curso de los estudios. Este paciente empieza con 84, 83, 86. Aquí no hay progresión. Aquí ya empieza a haber un cambio y de acá a acá ya está diciendo cambio posible y aquí nos está diciendo cambio confirmado. Por lo tanto, este estudio nos los está dando en capa de fibras nerviosas, en los cuadrantes superiores, inferiores, etcétera, etcétera. Esto es una zona que me puede ayudar mucho a entender qué está pasando con mis pacientes y aquí me va a mostrar los cambios que están en estos estudios, el examen 5, 6 y 7, están claramente mostrándonos daño. Y si esto lo hago con la capa de células ganglionares, veo los estudios iniciales, ya al segundo ya hay un poquito de cambio, pero vemos que en el estudio 3 y 4 hay cambios importantes y la tendencia es hacia abajo, ¿sí? De 1.76, la superior contra la inferior es un poco más la zona superior, como podemos ver acá. ¿Sí? Entonces aquí nos está dando un resumen de cómo está la capa de células ganglionares y um, eh, la progresión eh, eh, con, eh, con la capa de grosor de capas células ganglionares y la plexiforme interna y cómo hay un deterioro. También SAIS tiene el modelo de Forum que puede juntar los estudios de forma y función y este ayuda mucho para entender las zonas de más progresión y aquí tiene el mapa de Garway que son zonas igual que el glaucoma hemifield test, que son las zonas que nos está diciendo cómo están cambiando tanto el promedio como la excavación, el área del disco, el volumen, todo esto nos los está enseñando acá. Y en cuanto a la correlación estructura-función, nos está enseñando que las zonas más importantes son estas superiores y aquí en este ojo también esta zona de acá. Si nos vamos a Spectralis, que también es un estudio que es muy, muy fino, muy exacto y obviamente un salto cuántico en cuanto a calidad. Estamos hablando de un estudio de línea de base, que es este, que nos está mostrando daño tanto en las zonas superiores como inferior y los estudios de seguimiento, cómo está, y todos son fuera de límites, pero nos va a ir diciendo cuáles son las zonas que más están cambiando. Si yo lo quiero ver en una forma más fácil, puedo ver el examen de tendencia y aquí estoy viendo los diferentes estudios y los cambios, inclusive cuadrante por cuadrante. ¿Sí? Entonces hay una tendencia a la baja en este caso, son 4 estudios. Y si yo proyecto esto, igual que los campos visuales, puedo hacer una progresión o un ritmo de progresión con, como ven ustedes, cierta probabilidad. Mientras más estudios tenga yo, este rango de probabilidad va a ser más pequeño y especialmente en este paciente que tiene 34 años, pues ya está cerca de la zona de daño importante de la capa de fibras nerviosas. Este es el modelo que nos está enseñando el grosor global. Aquí también, y veo una progresión en este paciente de 57 años y desde que llegó estaba ya en límites muy bajos y obviamente esto nos está diciendo es un paciente que hay que tener mucho cuidado. Y aquí nuevamente en un paciente joven vemos cuánta variabilidad hay en este estudio y este es el estudio temporal superior. Probablemente es porque
esa es la zona que vieron que era la más interesante cuando vieron el nervio óptico. También podemos hacer la progresión de capa de células ganglionares y este nos está dando superpíxeles y nos está enseñando las zonas que más se están dañando y podemos ver si hay aumento de esta zona, como en este caso se han añadido puntos extras y es igual que nuestro campo visual desde zonas normales, con daño leve, moderado y severo. Por lo tanto, podemos ir viendo la progresión así y también progresión en cuanto a ritmo de progresión. ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿Alguna duda? Sí, hay una pregunta, yo creo que con la que nos enfrentamos todos los que estamos en consulta. Por ejemplo, si nos encontramos con un daño, es decir, una progresión por exámenes estructurales, ¿usted espera ajustar su tratamiento esperando un daño funcional o ya confirmando el daño estructural cambia su tratamiento o se va a una cirugía? Yo le tengo mucha confianza a los daños estructurales, especialmente de los nuevos aparatos que son mucho más exactos. Por ejemplo, el Spectralis o el Tritón que tenemos en el hospital son aparatos muy sensibles y obviamente cuando tengo un estudio que me da la impresión que hubo error porque no tuvo el índice de confiabilidad adecuado, lo voy a repetir. También si es un paciente con problemas de, ¿cómo se llama?, de lágrima, puedo examinar con mucho detalle la calidad del estudio para ver si no hay errores de segmentación. O si hay una catarata que pudiera estar influyendo en la calidad del estudio. Pero si el estudio es confiable, yo rápidamente ajusto mi tratamiento. Creo que estos aparatos nos ayudan a funcionar como luces amarillas en el diagrama del glaucoma y una luz amarilla es cuidado, detente, examina bien y ve con cuidado, ve despacio y ve observando qué está pasando. Muchas veces puede ser un factor coincidente, por ejemplo, un paciente con apnea de sueño, con un problema de ser un dipper o con otras enfermedades concomitantes que no habíamos tomado en cuenta. Claro, y en ese momento, doctor, también yo creo, como usted dice, parar y ver todo, ¿no? O sea, unir nuevamente los exámenes, ver el campo visual, ver el OCT, unir todo de nuevo y ahí recién tomar la decisión, ¿no? Sí, Aunque el examen estructural ya es prácticamente como en estos momentos nos estamos enfrentando a un examen que es como un corte histórico prácticamente, ¿no? claro, claro. Y Pero si vemos progresión, sucede una cosa, que hay personas que creen que, bueno, es tan bueno que ya no hay que hacer campos visuales. ah, no, Y ni eso habla. también es un error. Me ha tocado ver gente que están pidiendo solo un OCT, un OCT, un OCT, y los campos no, pues no los pidieron. Dicen, no, ya se los hice el año pasado. No, eso sería para mí un grave error. Un súper error, un súper error. Sí. Gracias, doctor. Ajá. Bueno, entonces, eh, si hablamos del Visual Field Index, ¿hay todavía alguna otra duda? Bueno, si hablamos del Visual Field Index, el VFI, es un índice que es empírico de resultado global de los campos visuales y lo más importante es que valora ponderadamente los valores centrales contra los periféricos. Esto significa, le da mucho más importancia a la zona, digamos, de los 15 grados centrales, dándole más importancia a eso y un poco menos a los periféricos, excepto los nasales. Más que nada es un número que ha venido a ser muy fácil el manejo del glaucoma para traducirle al paciente cómo le va. Sin embargo, el número BFI
no se cambia rápido y esto debe tener uno cuenta que pueden haber cambios importantes en un punto y todavía el BFI seguirá en el 96%, 93% y nos podemos ir con una falsa imagen buena. Pero de todas formas, es clínicamente útil, nos ayuda a explicarle al paciente cómo está, pero cuidado con los medios transparentes y la cooperación del paciente. Aquí tenemos un caso con un BFI aparentemente lento, pero vean ustedes, este es un paciente ya grande de edad y pues esto puede tener como factor coincidental, aunque no sea una catarata, pero sí una opacidad del cristalino leve que también está dando esto. Sin embargo, el ritmo de progresión es alta y lo llama significativo. Sin embargo, como no esperamos que la mayoría de nuestros pacientes sobrevivan arriba de 100 años, pudiéramos decir que este paciente pudiera pensarse en un ritmo donde no tenemos que hacer una intervención con un ritmo de progresión como este. Pero en este caso, vean ustedes que sí hay un ritmo de progresión rápido. Y si aquí, por ejemplo, hay catarata, bueno, este es el momento donde a estos pacientes, si el daño es leve, pudiéramos ir haciendo un MIG en el momento de la catarata. Todo esto tendremos que ver, pero el ritmo de progresión es mucho mayor que el paciente anterior. Significativo que vemos y la proyección a 5 años es de que haya una pérdida como de un 60% de su BFI y esto pues sí es importante. Más bien, que el BFI llegue a un 60%. Y este es un ritmo de progresión más alto. Y vean ustedes, este paciente en unos 5 años estará con un BFI francamente en una zona muy mala y este paciente pues hay que hacer algo rápidamente. Por ejemplo, esto todo nos puede ayudar para en esta adaptación de un esquema de Heil, donde tenemos de este lado la mediana, la MD, y aquí tenemos la edad y la esperanza de media de vida. Entonces, si el paciente llega con nosotros más o menos acá, con 7,5 de MD, y el paciente tiene 65 años, pues este paciente puede fácilmente llegar a los 95 años de edad. Este es el momento donde se diagnostica el glaucoma del paciente y su tasa media la tasa media de progresión en la población normal es esta. Entonces ya diríamos que aproximadamente a los 77 años pues pudiera tener un problema. Si tiene la presión más rápida, 1 o 2 milímetros más alto que cuando lo encontramos, podemos pensar que ese ritmo de progresión, o sea, con más alta presión, más rápida progresión. O sea, el paciente va a desarrollar una pérdida de campimétrica severa más rápido. Pero si bajamos la presión 1 o 2 milímetros, esto significa un 10 a 20% de menos progresión. El paciente puede ser que evite esa pérdida central de campo un par de años más. Aquí este paciente de 57 años con -5, con su tasa de progresión de -6, es el mismo que estamos hablando, la pérdida será a los 77 años y con la reducción adicional de 20-30, de 2 milímetros será 20-30% menos de progresión, lo cual va a terminar en varios años de visión salvados con calidad de vida. ¿Y cuándo debemos aumentar tratamiento? Esta es justo la pregunta que hacía el doctor Izquierdo. Aquí tenemos un ritmo de progresión, ¿sí? Y vemos que este paciente, su DM está bajando, bajando, bajando. Esta es su edad. Y si yo decido, aquí tengo una pérdida de 6 decibeles en 6 años, que esto es aproximadamente 1 decibel por año. Entonces, si yo decido
mejorar unos 2 milímetros más, hago un cambio de tratamiento y tengo una mejor presión, vean ustedes, los niveles de decibeles estarán similares por un par de años, pero al cabo de varios años sí notaremos una diferencia aquí como de unos 2 decibeles, lo que hace que hay una reducción de la tasa de progresión de aproximadamente 30%. También, como decíamos hace rato, hay que saber cuándo cambiar de campos visuales. Por muchos años hemos estado utilizando el 24-2, que es un buen campo visual, pero especialmente tomando los criterios de Hood, cuando hay daño en las muescas inferiores, especialmente hay que hacer un estudio 10-2 para ver si ya hay daño central, que es una cosa que antes no pensábamos mucho. Y si el campo visual se va haciendo cada vez más pequeño, pues el 10-2 nos va a ayudar mucho porque tendremos varios puntos más en esa pequeña zona. Pero habrá un momento donde quiero inclusive el campo visual, tomar un campo muy pequeño, y este es un campo de 5 grados y tengo todos estos puntos dentro de los 5 grados y tengo más posibilidades de darme cuenta que hay un cambio. También en estos mismos pacientes, hacer el estudio con tamaño 5 me va a dar un poco más de idea de lo amplio que es el campo visual, o un Esterman monocular o un Esterman binocular para valoración de cómo es la deambulación del paciente. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que tener una buena idea de cuándo el paciente está teniendo dificultades importantes para la deambulación y nosotros tenemos que predecir accidentes. Especialmente hay un momento donde nos tenemos que dejar ayudar por la gente de visión subnormal para que nos ayude con lentes para estos pacientes que les cuesta mucho trabajo leer, o un paciente como este que le va a dar mucha dificultad de ambular. Y finalmente, pues hablaré brevemente de un nuevo espectro de estudio que es la angiografía OCT, que pues esto ha venido con los nuevos aparatos de OCT Swept Source y que son muy sensibles y tienen un índice de flujo de disco que muestra un deterioro de un 25% contra normales en pacientes con glaucoma. La sensibilidad y especificidad son muy altas y este índice de flujo está muy altamente correlacionado con el campo visual y la PSD. Aquí podemos ver, pues todos ustedes ya conocen estos aparatos, especialmente podemos ver la progresión de la pérdida de los vasos en la zona central, cómo se va perdiendo grandes cantidades de vasos, microvasos, y esto tanto como los vasos también se van haciendo más delgados, aquí lo podemos ver, se va perdiendo la microvasculatura dentro del nervio óptico, y esto va aparejado en capa de fibras nerviosas y células ganglionares, tanto superficial como profundas, mostrándonos que cuando hay estos cambios de células ganglionares también tenemos aparejados problemas vasculares importantes, como se ve aquí en esta zona inferior y un poquito por acá. Por lo tanto, hay una correlación muy buena, pero estos aparatos todavía no tienen buenos índices de progresión más que el índice de flujo, que todavía no está, digamos, validado como para ser un estudio independiente para mostrar progresión. Bueno, podemos concluir varias cosas. Podemos decir que una vez que tenemos un paciente con glaucoma ya diagnosticado, lo más importante es la medición de la tasa de progresión. Este es el estándar de oro para el control del glaucoma. Y esto, si se fijan, he hablado muy poco de la presión. He hablado mucho más de estudios de forma y función. El estudio estructural se debe medir, pero se debe ver en conjunto con los estudios funcionales y la clínica.
¿sí? Entonces siempre tenemos que tener una gran visión y donde cada uno de estos son piezas de un rompecabezas que nos va a dar una gran imagen. Los primeros 2 años de tratamiento son cruciales para evitar progresión. Esto es el efecto de la bola de nieve, donde nosotros tenemos un paciente con un diagnóstico ya de glaucoma y especialmente cuando ya sabemos que en el estudio estructural tenemos un daño, pues hay que parar esto al máximo para que no se traduzca en una pérdida del campo visual. Y mientras más bajemos la presión en los 2 primeros años, mejor nos va a ir. Sí, es como este caso del coronavirus. Mientras más estemos en casa y guardados desde el principio, mejor nos irá al final. Y, Recordar que y cada también, doctor, perdón, mientras más información tengamos, es decir, más test hagamos, más sabemos cuántos más infectados hay. Absolutamente, y a veces nuestros gobiernos no están haciendo suficiente testeo, ¿verdad? Entonces, ese es parte del problema, pero la traducción de eso en campos visuales es que también mientras más información tengamos del paciente, mejor sabremos si nuestro tratamiento es adecuado para evitar esa progresión. Y ese cada milímetro impacta en un 10 a 20% en la progresión del paciente. Y recordar que hasta el 50% de las células ganglionares de las retinas son dañadas antes de la detección del campo visual. Por lo tanto, el estudio estructural es vital y especialmente en algunos casos hay estudios de OCT que no hacen la parte ganglionar, que me parece también una pérdida de información. Tenemos que tener el estudio completo. Entonces, recordar que un cuidado temprano y una reducción, aunque sea de un par de milímetros, puede mejorar el resultado a largo plazo. Y nosotros tenemos que cuidar al paciente desde la fase temprana con un tratamiento que sea eficaz, que sea completo, que sea tolerable, que cuide la calidad de vida y conserve las células ganglionares y la función visual de nuestro paciente. Pues por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Kurt. Ahora, si nos puede permitir responder algunas preguntas, Con todo gusto. ya que la audiencia eh, está llenándonos de preguntas aquí. Por ejemplo, hay un doctor que nos está diciendo, en miopía severa, ¿no? Que el paciente tenga glaucoma, ¿con qué parámetros usted seguía más para evaluar progresión? Mm. Es una pregunta un poco compleja Sí. porque tenemos que saber edad del paciente, cuánto está cambiando la miopía, ¿sí? Y recordar que, por ejemplo, si es un paciente muy joven, ese paciente puede ser que su miopía está cambiando todavía. Sabemos que la miopía magna no deja de cambiar sino hasta los 25 o 30 años, pero además recordar que la esclera se hace muy delgada en la parte posterior cerca del nervio óptico. Y se ha demostrado que la zona de más adelgazamiento es la peripapilar. Y esto puede hacer que haya una torsión y una distorsión de la lámina cribosa que sea creciente. Y aquí en estos casos inclusive hasta es importante la presión cerebroespinal. Entonces, estos pacientes hay que examinarlos muy bien. Creo que una prueba que es excelente en estos casos es la fotoclínica, porque nos ayuda a comparar las distorsiones que podemos tener con el OCT contra algo más visible para nosotros, como es una buena fotoclínica. Aquí en estos casos hay que conjuntar la clínica, la presión, la variabilidad de la presión, posiblemente el grosor corneal, la histéresis, Uh-huh. y correlacionar con el campo visual y con el OCT. También recordar que estos pacientes muchas veces tienen
alteraciones anatómicas importantes y la atrofia alfa, beta y gamma, pues son factores de falta de nutrición de partes del nervio óptico. Claro. Y cada vez como que tenemos más información, como nos estaba diciendo, ¿no? Sí, Unimos más información y eso creo que es beneficioso al final para el paciente. sí. El Doctor, hay paciente, otra, el perdón. paciente miope es un paciente especialmente difícil porque el OCT va a estar artificialmente adelgazado en su capa de fibras nerviosas. ¿Por qué? Por el tamaño, la longitud axial va a hacer que estas fibras nerviosas estén fuera de donde esperamos. Inclusive la doble joroba no va a estar en la zona que estamos esperando precisamente por el tamaño de la longitud axial. Entonces, mucho cuidado al interpretar un OCT. Sí, y en esos casos también tenemos que modificar algunos datos, ¿no? Por ejemplo, si la máquina también tiene el software para altos miopes, ¿no? Sí, Colocar la longitud axial en forma manual, porque eso va a sí. cambiar muchísimo nuestra información, ¿no? ¿Y cuál aparato estamos utilizando? Por Así es. ejemplo, el Spectralis funciona hasta 12 dioptrías, pero Tritón puede llegar hasta 30 dioptrías. O sea, cada aparato es diferente. El Cirrus es particularmente malo para esto. Ujú. Doctor, acá hay otra pregunta muy buena también. Un paciente con tratamiento máximo, eh, PIO controlada, pero a pesar de todo eso, usted observa progresión. ¿Qué sugiere? ¿Qué haría? Pues eso, dentro de lo que se puede, hay que hacer una cirugía, Así es. porque se ha demostrado que la cirugía baja la presión consistentemente en el transcurso de las 24 horas. Y si yo estoy viendo una presión eh, aparentemente controlada en horas de oficina, debo sospechar que uno, el apego al tratamiento pueda no ser correcto o que hay mucha variabilidad de la presión y el paciente está teniendo presiones altas en casa. Así es. O sea, tenemos que ver lo que es fluctuación prácticamente, ¿no? O sea, Exactamente. estaríamos sospechando en eso más bien y tendríamos que actuar, ¿no? Claro, y en estos casos creo que toda la evidencia va hacia que un tratamiento quirúrgico es más eficaz en parar estas progresiones que el tratamiento médico. Hay otra pregunta buena también que habla acerca, ¿qué pasa si vemos en consulta una hemorragia de disco? ¿No? Acá nos dice la doctora, ¿usted esperaría esperar a ver esta progresión, porque es una progresión ya estudiada completamente, ¿no? Una Sí. hemorragia de disco. ¿Comprobar esto en el examen funcional y estructural? ¿O de frente ya diría, esto es progresión y cambiaría el tratamiento? Para mí esto es progresión, pero no necesariamente es glaucoma. Claro. Recordemos que los pacientes de glaucoma de presión normal pueden tener estas hemorragias y tenemos que descartar otras causas de fragilidad capilar, ¿sí? Uh -huh. Entonces tenemos que ser un poco cautos y como siempre, el que hace glaucoma siempre tiene que ver la imagen grande, ¿sí? Tiene que tener un gran conocimiento de medicina interna y contextualizar los hallazgos. Excelente. Doctor, acá hay una pregunta de un doctor, ha levantado la mano. Doctor Santiago Encinas, por favor, su pregunta. Aló, bueno, muchas gracias por la charla tan increíble, es de mucha ayuda. Mi Gracias. pregunta era por qué tan confiable o qué tanto uso usted le da al análisis que hace los exámenes estructurales, el OCT, con el sistema de colores de progresión probable, posible, porque siento que todavía no confiamos en ese tipo de análisis del GPA y que seguimos viendo nuestros reportes de impresión uno por uno,
en lugar de irnos al análisis de progresión de estructura, ¿no? Quizás confiamos más en los análisis de progresión de los campos visuales, pero no sé si usted tiene la confianza cuando estos análisis hacen ese estudio, ¿no? Pues aquí sí, el viejo aforismo que tenemos de los campos visuales, cuando hay duda, repetir, ¿verdad? Entonces, creo que son muy confiables. Estos aparatos, eh, debemos decir que Donald Hood nos ha abierto los ojos a muchísimas cosas, pero él siempre nos dice, hay que ver la imagen en crudo del OCT. ¿Sí? Esa imagen en crudo nos va a enseñar directamente qué zonas son las que están dañadas, especialmente si se trata de la capa de fibras nerviosas, nos va a dar esa localización. Y por ejemplo, podemos ver una zona macular que esté adelgazándose al mismo tiempo que la capa de fibras nerviosas. Bueno, podemos pensar en células ganglionares y fibras nerviosas. Y obviamente hay que hacer, hay que descartar siempre, hay que descartar errores, ¿sí? Entonces, ver la calidad del estudio. También recordar que si, por ejemplo, el paciente se hizo el estudio de OCT después del campo visual, en el campo visual hay mucho calor dentro de la campana, de la cúpula. Y muchas veces el paciente cuando se revisa, el paciente tiene un ojo seco por el momento de estar con los ojos abiertos en el campo visual. Por lo tanto, ponerle una gota de lubricante antes de empezar un OCT, creo que siempre es una muy buena idea. Porque la superficie ocular puede ser una causa de error. ¿Sí? Ahora está usando el angio-OCT para ver lo que es densidad vascular. Sí. En estos casos, por ejemplo, cuando ve un daño a nivel de células ganglionares, yo creo que ya lo está pidiendo, según lo que he visto en su charla, ya lo está pidiendo como un conjunto más de información. Sí, porque el aparato nos está dando los mismos datos si le pedimos al técnico que nos dé ese estudio, pues de una vez. ¿Sí? Claro, ahí cambiaría la estrategia, ¿no? O sea, estábamos hablando antes de qué estrategia tomar, por ejemplo, si vemos a un paciente con un daño paracentral en el campo visual, ya nos iríamos a ver el mapa macular, ver daño a nivel de las células ganglionares, ya nos iríamos también a ver densidad vascular. Mire cómo la estrategia está cambiando casi todo en este tipo de pacientes, ¿no? Sí, sí. Recordar que cuando empezamos a estudiar glaucoma se hablaba que el glaucoma era un daño periférico y se respetaba hasta fases tardías la zona central. Y ahora estamos viendo que es justo lo contrario, ¿no? Así es. Acá hay otra pregunta. ¿Usted sigue utilizando el azul amarillo, el FDT, o ya los dejó de lado por completo? Pues la realidad es que no los usamos mucho, pero creo que el FDT no hay que dejarlo, ¿eh? El FDT, como valora algo diferente, Así es. se nos olvida que son muchas las funciones visuales. Una es la agudeza visual, la visión a colores, la visión campimétrica, la sensibilidad al contraste, que es la que va a ver el FDT en forma indirecta, está muy dañada en el paciente de glaucoma y ese sí puede enseñarnos un glaucoma aparentemente preperimétrico. Yo siento, si ya hay un daño en el FDT, especialmente el matrix, sí le creo. El FDT pequeño tiene muchas falsas positivas, por lo tanto me iría un poquito más con tientas, pero el FDT Matrix es un aparato estupendo. Estupendo, ¿no? ¿Cómo analiza Sí, esas células magnocelulares? Escucha, sí, súper interesante, ¿no? sí, sí. A ver, ¿qué otra? ¿Tienen alguna pregunta? Levanten la mano, por favor. Este es un momento para que ustedes puedan intervenir también y preguntarle algo al doctor Kurt.
Preguntan aquí que si los pacientes de glaucoma tensión normal se ha buscado un patrón de progresión diferente. Pues sí puede haber, especialmente en los polos inferiores, es donde más se encuentra el daño en estos pacientes y hay que ser muy cuidadoso de tomar bien la presión en estos pacientes y especialmente yo, esos pacientes siempre pido una valoración cardiológica y un mapa para ver si no hay un problema de Dipper o doble Dipper. Que si si la histéresis corneal está bien, no entiendo cuál es la pregunta. Yo creo que más habla de parámetros en la histéresis corneal, ¿no? Creo que Ok. es, bueno, debajo de 10 cuando vemos que hay algún tipo de progresión, porque lo están viendo como un factor de riesgo, ¿no? Lo que es la Sí, claro. displasticidad, ¿no? Claro. Todos sabemos que ahorita es imposible hacer una adecuación perfecta de cuál es la presión verdadera. Nada más tener este como factor de riesgo extra, aparte de la presión, ¿no? Ujú. Eh, eh, que si estamos utilizando el reporte de Hood, sí, es el Tritón justo lleva todos los datos que Hood ha pedido y nos gusta mucho, es el que más utilizamos en el Conde de Valenciana. Y un poquito es minusvalorar el minimum rim width del Spectralis, pero la realidad es que es muy fácilmente interpretable el estudio del tritón. Aquí hay un paciente con fluctuaciones de presión alta que sobrepasan 24 milímetros, glaucoma moderado con tasa de progresión moderada. ¿Consideraría realizar SLT para manejar o continuar o no tratamiento médico tópico? Yo creo que usaría el tratamiento médico y agregaría el SLT. Valoraría si con el SLT tengo una baja de un 30% y si eso me lleva a una presión que es la presión meta que tengo para el paciente. Si no tengo esa presión, pues tengo que buscar otra alternativa. Sí, porque estamos hablando de un daño moderado. Eso, si lo transformamos en la clasificación de JODAP, estaríamos entre 6 y 12 decibeles, que es un paciente importante en seguir, ¿no? Sí, sí. Esa es muy buena de asegurarse con un SLT y de repente dar una brimonidina, estaría súper bien, ¿no? O una prostalandina, ¿no? Pues más que nada estaban diciendo que ya eran pacientes eh, con un glaucoma moderado. Ujú. Entonces, el STL solo probablemente no va a ser suficiente, pero eh, yo creo que lo que yo uso de preferencia es un análogo de prostaglandina sin conservadores. Sí, yo también. A mí me gusta muchísimo ahora eso. Bueno, por la respuesta del paciente, ¿no? Que no, Sí, no tiene exactamente. respuestas. Sí. Que si hay alguna utilidad en hacer las curvas de tensión para evaluar variabilidad y riesgo de progresión, pues obviamente, pero recordar que glaucoma, como dijo Weinreib, es un espectro. Y hay unos pacientes donde la presión es mucho más importante que en otros pacientes. De tal forma, vemos los pacientes hipertensos oculares, vemos que la mayoría de ellos no llegan a desarrollar glaucoma, mientras que los pacientes de tensión normal sí son muy lábiles a esto. Entonces, yo trataría de encajonar dónde está mi paciente, cuál de los esquemas tiene el paciente. Se trata más bien de un paciente lábil de TA y de corazón y de presión arterial y, por ejemplo, los síndromes de Flammer, que son pacientes muy alterados y con rápida progresión. Entonces, pues tendríamos que tener mucho cuidado con un paciente de eso y mandarlo con la gente específica que sepa cuidar un problema vascular de este tipo, primario. Claro. Doctor, acá hay otra pregunta muy buena también. ¿Existe hasta el día de hoy, o sea, actualmente, alguna indicación terapéutica
para los pacientes que tengan alguna alteración en la densidad vascular? A ver, va de nuevo, que si hay... ¿Alguna indicación, por ejemplo, si comenzamos a ver problemas en la densidad vascular del paciente? O sea, que con solamente ese examen nosotros alteremos en algo nuestro tratamiento. Pues nuevamente yo creo que en este momento yo lo pongo como semáforo amarillo, pero no en sí como parámetro único cambio tratamiento, pero sí examino todos los puntos que están pasando. Pero ese paciente sí le voy a hacer un estudio pronto y valorar cómo sigue el flujo, ¿sí? Porque una cosa es el patrón de cambio vascular y ese pudiera tener algo de variación y creo que el valor del flujo pudiera ser más específico. También veo aquí una pregunta de la doctora Ramos que dice que los pacientes con enfermedad tipo Alzheimer, demencia senil, hay manifestaciones en el OCT que afectan la progresión, sí, y la del glaucoma. Propiamente al glaucoma no lo cambian, pero sí son pacientes que empiezan con capa de fibras nerviosas generalizada más baja. Entonces tenemos menos fibras para empezar. Y si tenemos un ritmo de progresión moderado, este paciente tiene dos formas de cómo perder sus fibras y tenemos que tener mucho cuidado. Excelente. Hay otra pregunta muy buena también. O sea, después de realizar ya el cambio del tratamiento, cuando vemos progresión, acá nos preguntan, ¿cuánto tiempo debe pasar nuevamente para hacer exámenes de diagnóstico y poder evaluar que la progresión ya paró? Pues la progresión la tenemos que hacer toda la vida, pero la única excepción que yo le encuentro a eso es cuando llegamos a el glaucoma y la gran edad. Estoy hablando la cuarta edad. Los pacientes arriba de 90, 95 años ya hacen los campos visuales con mucha dificultad y ahí yo utilizaría más los estudios estructurales. Uh-huh. Aquí veo también una pregunta del doctor Boissier, que viendo el glaucoma como problema de salud pública y dada la alta demanda, ¿qué porcentaje de médicos en México pueden cumplir con un mínimo de 2 campos al año? Pues yo digo que la mayoría de los pacientes que hacen glaucoma, ya sea que tienen los estudios en sus consultorios o los envían a centros de diagnóstico. Pero aquí hay dos problemas. Uno, el paciente. El paciente no le gusta desembolsar dinero y mucho menos que haga un examen después del cual le puedan decir que lo tienen que operar. Por lo tanto, el paciente no le gusta hacer campos visuales. Esa es una realidad. Los estudios que son más nuevos, ya si nos recordamos, los campos visuales eran como 20 minutos por ojo cuando empezaron, pues ahora están en 3 minutos, eso es mucho mejor. Pero de todas formas siempre hay dificultad para hacer los estudios. Por el otro lado, si el estudio fue hecho en un centro de diagnóstico, pero quien hizo los estudios no es un médico o no está supervisado, a veces tenemos problemas importantes en cómo fueron realizados. Por lo tanto, siempre tenemos que saber que es una imagen de cómo estaba el paciente en ese día, pero puedan haber errores en la... Uh-huh. ¿Qué parámetro de Tritón es correspondiente a minimum rim width del Spectralis? No, no hay ninguno que es idéntico. Ese es el problema. Spectralis, debemos recordar, es el hijo joven del HRT. Y lo que es muy bueno con Spectralis es su sistema de fijación, ¿sí? Que sobreimpone la imagen del estudio previo sobre el nuevo y entonces la valoración de progresión en Spectralis es espectacular. Es creo lo mejor que hay en el mercado. Pero
este estudio hace cortes en el anillo neuroretiniano y justo valora en cada uno de los segmentos el minimum rim width. Esto no lo hace ningún otro aparato. Doctor, acá hay una pregunta con truco. En un paciente, dice, con glaucoma inicial, ¿no? Con daño a nivel de las células ganglionares y también degeneración macular relacionada a la edad, ¿cómo la distinguiría? Bueno, con degeneración macular sale daño en la capa de células ganglionares, en realidad, ¿no? Pues especialmente vemos desde abajo, desde la coriocapilar, ya un levantamiento, ¿no? Entonces, pues tenemos cambios, especialmente dependiendo cuánto edema haya en la zona, fuga, etcétera. Entonces, o cicatrización también. Entonces, pues ese es un estudio que no es muy válido en el paciente para glaucoma con maculopatía. Pero sí hay que hacerlo porque a veces tenemos pacientes que pensamos que nada más tienen glaucoma y de repente nos damos cuenta que la mácula no está tan bien. Y ahí se pondrían en juego de repente otros exámenes también funcionales, ¿no? Como la microperimetría para customizar ese examen funcional en ese paciente que es muy difícil, ¿no? Sí, y eso yo creo que es muy válido y cada vez estamos yendo más en esa dirección. También hubo una pregunta aquí que por qué no hemos nombrado la estereofotografía del disco óptico. Voy a contestar muy rápidamente. La estereofotografía es excelente. Y ya lo mencioné antes, en el paciente con glaucoma y miopía es invaluable, ¿sí? La fotografía de nervio óptico y fondo de ojo son indispensables, así lo digo. Sin embargo, la estereofotografía no se da desde que ya casi no hay cámaras y rollos de fotografía. Y la estereofotografía que hacemos con el OCT, pues nunca es exacta o tiene un poco más de variabilidad. Aunque tengamos una persona muy experta tomando el OCT, no siempre está tomando la misma angulación. Entonces, es deseable, pero, ¿cómo se llama? Eh, Más que nada yo la fotografía es la que utilizo. Claro. Yo creo que se refiere a esa foto que es 3D, ¿no? Sí. Se ponen las dos imágenes del nervio óptico y con un lente Sí. podemos ver la profundidad de la excavación. Esa es la foto que siempre uso y me parece genial, ¿no? Es como si uno estuviera en la lámpara hendidura, ¿no? Sí, sí. Yo creo que pues los que hacemos glaucoma pues ya estamos muy acostumbrados a ver, especialmente desde el momento del diagnóstico, si no es un ángulo cerrado, nosotros dilatamos la pupila para ver fondo de ojo todas las veces y ver con mucho detalle tridimensionalmente el nervio óptico y capa de fibras nerviosas. También esto pregunta la doctora Echeverría que lo que pasa con frecuencia con los estudios que se angustian por lo que ha sucedido en el campo visual, que fue complicado, y especialmente en los pacientes confusos con mayor edad. Pues sí, entonces hay que saber cuándo dejar de hacer campos visuales y poner un poco más de énfasis en el OCT, ¿sí? Pero no hay que dejar de hacer estudios, porque si no, no sabemos cómo le va al paciente. Doctor Rospigliosi, ¿tiene una pregunta, Carlos? Sí. Buenos Carlos, días. por favor. Aló, buenos días. Primero, felicitar al doctor Kur por su charla tan explícita y tan interesante. Una pregunta muy sencilla, nada más. Disculpa, Juan Carlos, ¿se escucha? Creo que no. Escucho perfecto, Carlos. Sí. ¿Aló? Sí. Ok, gracias. Una pregunta muy sencilla, nada más. Doctor Kur, actualmente, ¿tiene algún uso el HRT, el que lo usamos hasta hace un tiempo fue un estudio muy usado tanto para diagnóstico como para progresión de glaucoma? ¿Sigue dándole el uso o es que ya ha reemplazado completamente sus estudios por el OCT?
Pues especialmente porque la sensibilidad es mucho mayor con los nuevos aparatos, especialmente los nuevos de Swept Source, ¿no? Ya estamos hablando de un brinco de tecnología bastante considerable. Sin embargo, debo decir, si tengo un HRT que está funcional y tengo estudios previos y tengo estudios de hace 8 o 10 años, pues me ayuda mucho tener el ritmo de progresión que me está marcando ese aparato y yo tomaría los dos estudios, digamos. Pero en el caso de que se trata de uno o el otro, pues yo sí me brincaría a la nueva tecnología. ¿Por qué? Porque la nueva tecnología es mucho, mucho más precisa. Sí, ahí hay una diferencia, yo creo que bien marcada porque con el tomógrafo analiza lo que es la apertura de la membrana de Brooks. Sí. Eso ya te hace el dibujo del área del disco, ¿no es cierto? Y ya te da la información real. En HRT, el técnico o la persona que lo haga tiene que estar súper entrenado en ver nervios ópticos, ¿no? Especialmente esta función del minimum marine width, nos damos cuenta que ese sitio a veces no es visible a ojo pelón y Así es. la sensibilidad del HRT era en su mejor momento de 12 micras, cuando Ujú. los nuevos estamos hablando de 2 a 5 micras. Entonces, pues obviamente la sensibilidad diagnóstica es mucho, mucho mayor. Así es. Aquí la pregunta de los aparatos de campos visuales binoculares maculares. Um, yo sé que ahora ya hay estudios que están yendo hacia formas más fáciles para el paciente de hacer los campos visuales, inclusive con el celular. Ya hay un aditamento que lo usa como Google y los pacientes no se dan cuenta cuando están haciendo el campo visual, si es con un ojo o con el otro. Esto son tecnologías nuevas, tienen alta sensibilidad, es extraordinario y probablemente estaremos haciendo campos visuales muy diferentes en 5 años. Y yo creo que más rápidos también, ¿no? Sí, sí, claro. Súper. ¿Algún médico tiene alguna pregunta? Sí, yo, Por favor. mira, ¿cómo sería la diferencia con con otra neuropatía que se pueda ver en estos exámenes? Diferente a la neuropatía que se produce en el glaucoma, neuropatías anteriores o posteriores al mismo. Bueno, la realidad esta no es un área de mi experiencia. Obviamente, los que hacemos glaucoma siempre tenemos que estar muy seguros de que se trata de una neuropatía glaucomatosa y no eh, neurológica. Hay dos cosas que nos pueden separar y son clínicas. Por un lado, la palidez que rebasa la excavación es muy típica de los problemas neurológicos y probablemente también decir que las muescas polares superior e inferior son casi exclusivas de glaucoma. ¿Sí? Entonces, sí hay que recordar que los pacientes con glaucoma a veces también tienen problemas neurológicos y eso creo que todos conocemos que de repente viene un paciente con un nervio óptico muy excavado, pensamos que es un glaucoma muy grande, pero no tiene la presión alta y cuando le hacemos el estudio de campos visuales vemos que hay una hemianopsia bitemporal, ¿verdad? Y entonces vemos que hay un problema quiasmático y bueno, pues obviamente este es un problema neurológico. Entonces, los pacientes con problemas neurológicos tienen depresión generalizada también de su capa de fibras nerviosas, se aplana en general, ¿sí? Pero tenemos que especialmente ahí ayudarnos con los campos visuales.
Doctor, y para que, o sea, para que lo diga a todos, ¿qué características en el campo visual lo hace diferenciar de un glaucoma con algo neurológico? El campo visual, bueno, especialmente las cuadrantopsias y las semianopsias, ¿no? Y que respeten, sobre todo bien el RAFE, ¿no? Esa es Claro, una sí, característica, ¿no? que es muy, muy característico y por eso es que el campo visual neurológico sí es un campo muy diferente que el campo de glaucoma. Ujú. ¿Tienen alguna otra pregunta? Creo que lo hemos aprovechado mucho, doctor. Es, como siempre, un gusto Le conversar agradezco con mucho. una persona tan apasionada del glaucoma. Siempre hemos disfrutado conversar de casos y sobre todo de glaucoma. Me encanta conversar con usted siempre. Muchas Eh, gracias. De todo corazón agradezco la invitación y es un privilegio estar con ustedes.